Que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos o personas que puedan ver esta transmisión. El Señor pueda estar levantando sus vidas, fortaleciendo sus vidas. Siempre oramos en esa dirección y es el deseo de nuestro corazón. Desde el momento que preparamos un mensaje, un estudio, un discipulado, es el sentimiento del corazón de cada uno de nosotros, que Dios pueda fortalecer, levantar. No solamente queremos entregar conocimiento, no solamente levantamos este espacio como momento de reflexión para poder tener conocimiento sobre temas, sobre situaciones o sobre la Biblia, sino que es el deseo de que Dios pueda fortalecer, pueda levantar, pueda animar, pueda eh, tocar los corazones y muchos puedan ser transformados y cambiados a la imagen de Cristo y que el propósito de Dios se pueda cumplir en cada uno de ustedes. Bienvenidos a este espacio, bienvenidos a este tiempo donde vamos a ver otro tema en este espacio momento de reflexión. Y el momento o el tema que hemos querido compartir con cada uno de ustedes se llama los deberes de un cristiano. Hago así porque siempre o estamos acostumbrados, sobre todo en nuestros tiempos o en nuestra sociedad, estamos acostumbrados a escuchar, ¿cierto?, los derechos. Yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a esto otro, yo quiero esto para mi vida. Eh, eh, pero no nos damos cuenta tampoco como sociedad, como ser humano, tampoco como cristianos, los deberes que nosotros tenemos. Y aunque no lo crean, nosotros tenemos deberes como cristianos. No es solamente pedirle a Dios, no es solamente exigirle a Dios que Dios pueda llenar nuestra vida, bendecirnos, fortalecernos, etcétera, etcétera, sino que también nos damos cuenta de nuestros deberes. ¿Tá? Hoy en día, dentro del mundo cristiano, dentro del mensaje que a veces nosotros escuchamos constantemente, es pídele a Dios, Dios te va a fortalecer, Dios te va a sanar, Dios va a darte un milagro, Dios te va a prosperar y Dios esto otro, pero no se nos enseña o nosotros realmente no queremos reconocer nuestros deberes como cristianos. Así que en este espacio, momento de reflexión, vamos a comenzar a ver cuáles son nuestros deberes, ya esperando en el Señor que nosotros podamos recapacitar y entender para qué Dios nos salvó, para qué Dios nos llamó, para qué Dios nos justificó, para qué Dios nos perdonó. No es solamente para darle gloria solamente a Él, sino que también tenemos un deber como hijos de Dios. Parto diciendo que voy a tomar como texto la escritura. Y de hecho la misma palabra de Dios nos enseña ahí en Hebreos capítulo 13, versículos del 1 al 7. Hebreos capítulo 13, versículos del 1 al 7. Y precisamente el título que lleva es Deberes Cristianos. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, permanezca permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ello algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Me perdí, y ahí. Y de los maltratados, como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios, los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta
imitad su fe. Vamos a ver aquí. ¿Ah? Habla harto la escritura referente a los deberes que muchas veces nosotros tenemos. Los deberes a los que se refiere como cristianos que nosotros debemos hacer. ¿Ah? Muchos de nosotros vivimos la vida cristiana pensando en lo que me van a dar o lo que yo voy a recibir. En lo que puedo recibir, se nos olvida que nosotros debemos hacer estos deberes y debemos cumplirlos porque pertenecemos al reino de Dios. Muchas veces pensamos que el deber de todo cristiano es solamente congregarse, o diezmar, o ofrendar, o servir en la iglesia. Pero por medio de estos versículos vamos a darnos cuenta los deberes que nosotros tenemos como cristianos y que van mucho más allá de ir un día domingo al culto o de ir o conectarse, qué sé yo, a los que hacemos transmisiones, ¿cierto? A través de Facebook o a través de las plataformas que a veces nosotros usamos, ¿cierto? Para enseñar o para predicar, ya, yo me conecto y ese es mi deber. No, no es solamente eso, va mucho más allá. ¿Ya? Y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña sobre nuestros deberes y cómo debemos practicarlo en nuestra vida cristiana. Parto leyendo el versículo 1 del capítulo 13 de Hebreos. Dice: permanezca el amor fraternal. Uno de nuestros deberes como cristianos es practicar el amor fraternal con los nuestros. La palabra que el autor de Hebreos utilizó es la palabra griega para amor, pileo, ¿ya? Es decir, el amor de los amigos, el amor de la amistad. Tenemos que comprender que Jesucristo, nuestro Señor, dejó bien en claro que lo que nos iba a distinguir siempre a los discípulos, y ese era el amor entre nosotros. Eso es lo que nos distingue. Juan capítulo 13, versículo 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Y usted me dice: pero si todos nos amamos, ¿realmente demostramos ese amor? ¿O solo de palabra? En el cuerpo de Cristo, escuche bien, en el cuerpo de Cristo no deberían haber pleitos ni enemistades, porque eso da un mal testimonio para la gente del mundo. Y lamentablemente, no digo que en su totalidad, pero en gran parte de los hijos de Dios o de los cristianos hay pleitos y enemistades. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 5 al 7, dice así: pero avergonzaros, lo digo, pues, que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Mire, hablaba con una persona uno de estos días sobre los pleitos. Y de hecho la misma escritura a nosotros nos enseña, como cristianos maduros en el Señor, a arreglar nuestros asuntos entre nosotros mismos. No tenemos que llevarlo ni siquiera a juicio. Es una ofensa para Dios, porque significa que nosotros no tenemos la capacidad ni la disposición de poder arreglar nuestros asuntos como cristianos entre nosotros mismos. Sino que es tanta veces la osadía que a veces nosotros tenemos que llevamos nuestros asuntos a la justicia. Pero es que nosotros, como cristianos en el Señor,
tenemos que tener la capacidad de poder arreglar nuestros asuntos, peleas, discusiones, enemistad entre nosotros mismos. En el cuerpo de Cristo no debe haber pleitos, no debe haber enemistades entre los cristianos, tampoco debe haber pleito ni enemistad a causa de líderes, pastores, denominaciones, ni iglesias. Y déjeme decirle que cuando un pastor no está de acuerdo con otro, o con la doctrina o la enseñanza, se arman pleitos. El domingo pasado, si no me equivoco, prediqué en mi iglesia, perdón, en la iglesia del Señor, pero que no ministro, prediqué sobre esto de tomar partidismo. Yo soy partidario, yo defiendo al pastor a muerte. Y si alguien habla mal del pastor o de su enseñanza, yo voy y me levanto contra él. Y así nos llevamos, tomamos partido por el hombre o por una denominación o por una iglesia. Y eso es lo que la Escritura no nos enseña. Ahí mismo en 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 7, dice: de manera que yo, hermano, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. ¿Cuántos pastores se han enojado con otros? Hay pleitos, hay contiendas entre iglesias. No me hables de los pentecostales, no me hables de los bautistas, no me hables de los asambleístas, porque son todos unos hijos, inclusive hijos del diablo, se llegan a decir algunos. Usted me dice, pero ¿cómo? Yo siempre les cuento a los hermanos en la iglesia, a veces a mí me tratan así: no, tú eres un hijo del diablo, porque pienso distinto, o porque tengo una enseñanza distinta a la que ellos tienen. Y nos ofendimos y nos enojamos. Es triste ver cómo hoy en día los cristianos estamos peleando entre nosotros. Y eso produce un mal testimonio a la gente que no es cristiana. El cuerpo de Cristo debe amarse con un amor fraternal. En el cuerpo de Cristo debe haber unidad, tanto para el dolor como para la alegría. Eso nos enseña 1 Corintios, capítulo 12, versículos 26 y 27. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Duele ver, por ejemplo, cuando un pastor cae, hay otros que se gozan. Ahí tienes, te mereces eso por lo malo que ha sido, y nos gozamos y como que nos alegramos por las situaciones que viven otros. Cuidado, cuando el Señor nos dice, somos todos. Tenemos denominaciones, pero pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y cuando uno se goza, deberíamos gozarnos todos. Y cuando uno padece y hay una situación de dolor, todos deberíamos dolernos. Una de las responsabilidades que tenemos, o uno de nuestros deberes, es amarnos. Otro de nuestros deberes es practicar la hospitalidad. Ahí mismo en Hebreos capítulo 13, versículo 2 dice:
acordaos de los presos, como si estuvieseis presos juntamente con ellos, y de los maltratadores, como que también vosotros mismos estabais en el cuerpo. Perdón, ese era el versículo 3. Versículo 2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. La hospitalidad. ¿Qué significa esta palabra? Es la cualidad de recibir con amabilidad y generosidad a los invitados o a los extraños. Hospitalidad se traduce del griego philoxeni, que significa literalmente amor, afecto en bondad a los extraños. Las personas que vienen no solamente a nuestra casa, sino que a nuestra iglesia por primera vez, tienen que ser tratadas con afecto, hacerlas sentir importantes para nosotros. Y no es solamente a los que vengan de afuera, sino que entre nosotros mismos. Tenemos que tratar con amabilidad y hacer sentir bienvenido a los hermanos y hermanas que quieren involucrarse en los ministerios de la iglesia. Los ministerios de la iglesia son abiertos para todo aquel que quiera servir a Dios, según sus dones, según sus talentos. No son círculos exclusivos de élite eclesiástica. Y a veces nosotros nos hacemos sentir así a los demás. Que están los líderes y nadie más se puede meter. Yo estoy dispuesto a servir, tienes que esperar tu tiempo y lo dejamos pasar años y años. Nosotros tenemos que hacer sentir bien. Y ojo, que no estoy diciendo que nosotros le sobemos el lomo, que hagamos vista gorda a todos sus pecados, no. Pero aquel que viene a la iglesia tiene que sentirse que viene una familia. No tenemos que ser como las ovejas engordadas de las que nos habla el profeta Ezequiel. Ahí en Ezequiel capítulo 34, versículos 20 y 21, que dice, por tanto, así dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, acordasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Está hablando del pastor, del verdadero pastor. Pero antes de eso habla del pastor falso, aquel que solamente se preocupa de engordar a la suya, a la que le cae bien, y a la otra la deja ahí sin alimento. Eso es hacer distinción de personas. Y el cristiano no está llamado a hacer distinción de personas. Está llamado a amar fraternalmente. Eso es uno de sus responsabilidades o sus deberes. Es amar fraternalmente, es también ser hospitalario. Pero otra también de su deber es ser un cristiano que practique la empatía. Y ahí ahora sí el versículo 3 de Hebreos capítulo 13. Acordaos de los presos como si estuvieseis presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como quien también vosotros mismos estáis en el cuerpo. ¿Qué significa esta palabra empatía? Empatía es la capacidad de percibir lo que otro puede sentir o estar sintiendo en una situación determinada. El versículo nos dice que debemos acordarnos de los presos como si nosotros mismos estuviésemos presos con ellos, y de los maltratados como si nosotros también fuéramos o estuviéramos siendo maltratados. Muchas veces los cristianos lo que hacemos es criticar, es juzgar a los hermanos por situaciones adversas que están viviendo. Y si es cierto, son consecuencias, muchas de las cosas que vivimos son consecuencias de nuestros pecados o de nuestras malas decisiones, está bien. Pero nuestro deber no es juzgarlo, nuestro deber es estar ahí con ellos. El Señor nos recuerda que nosotros no estamos para juzgar a los hermanos, sino que para ayudarlos, para sentir lo que ellos están sintiendo, para ser movidos a la misericordia. Debemos preguntarnos, ¿qué sentiría yo si estuviera viviendo esa situación? ¿Qué puedo hacer para aliviar su dolor, para aliviar su quebranto? Y alguien me dice, orar, eso es lo que debemos hacer.
dar una palabra, abrazarnos. Yo muchas veces le digo a los hermanos, a veces uno no necesita solo palabra, necesita que alguien nos abrace. No tengamos la actitud que los discípulos del Señor tuvieron con el hombre que era ciego de nacimiento, preguntándole, ¿quién pecó? ¿Tu padre o tu madre? ¿Por qué estás así ciego? Porque alguien debe haber pecado para que tú hayas nacido así. ¿Qué habrás hecho? Por algo te pasó esto. Recordemos que nosotros no estamos para juzgar, sino para ser puente o canal o prójimos de bendición. Amén. Estos 3 deberes por ahora. En la próxima edición o en el próximo contacto de momento de reflexión, vamos a seguir hablando sobre los deberes del cristiano. Y la pregunta es, ¿lo estamos cumpliendo? ¿Estamos amando fraternalmente? ¿Está amando usted fraternalmente? Estamos practicando la hospitalidad, y la hospitalidad no tiene que ver con nuestra casa solamente, nuestro hogar, tiene que ver con nuestra iglesia, con los hermanos cuando llegan, con la necesidad cuando llegan. Estamos practicando la empatía, sintiendo lo que otros están sintiendo. Preguntas para meditar en ellas y para pensar qué estamos haciendo en nuestra vida. ¿Amén? Nos veremos en otra edición o en otro contacto, en otro video, referente a los deberes del cristiano. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes y que Dios siga manifestando su gloria